Buenos días, buenas tardes América Latina, ¿cómo están? Otra vez aquí juntos en nuestro ciclo de webinar, como es costumbre, cambiando un poco los horarios porque hay algunos países que han subido, otros que han bajado, y les agradecemos siempre a todos que estén con nosotros en estas charlas con contenido, en estas charlas donde queremos explorar distintos temas y queremos conversar con ustedes, porque también, aparte de presentarles, la idea es que ustedes también nos puedan hacer sus preguntas, sus requerimientos y se puedan conectar hoy día con los speakers. Ya están ingresando, ya está Adrián. Hola, buenos días, Adrián, desde Buenos Aires, hipódromo argentino de Palermo, ya conectándose, está Miguel, estamos todos ya conectándonos en América Latina y en el mundo. Una vez más, muchas gracias por todo el tiempo y por conectarse en nuestros distintos eventos que hemos tenido a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Sebastián, Patricio Alejandro, Cecilia, a todo el mundo que se está conectando, a Segundo desde Lima, a Jorge, muy buenas tardes. ¿Y quiénes nos acompañan hoy día? Un equipazo con el cual hemos venido haciendo cosas ya en los últimos 3, 4 años. Partimos de manera presencial, hoy día estamos de forma remota y estoy seguro que con el equipo de FAT vamos a seguir haciendo cosas también de manera remota y de manera presencial. Hoy día tenemos a 2 expertos del equipo de FAT que nos van a estar hablando de Match on Card Ejecutivos Blockchain. Y me refiero a Matías Soto, quien es Legal Tech de FAT, y está también Francisco Montalvo, quien es especialista en tecnología. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. ¿Cómo está Francisco? Hola Patricio, un gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Patricio? Muy buenos días a todos. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, venimos de la semana pasada donde Chile y México, ustedes están en México, estuvieron de fiestas patrias, así que un saludo también a ambas naciones. Y ya no es más, la idea es escucharlos a ustedes son los expertos, ustedes nos van a contar hoy día de Match on Card, nos van a mezclar ahí también con ejecutivos blockchain para poder escucharlo. Y como dijimos, todas sus preguntas, comentarios las pueden ir haciendo en el transcurso de la charla y las vamos a responder al finalizar a todos. Así que muchas gracias a Jorge, a Paola, a Juan Eduardo, a Guillermo, a Andrés, a todos los que se están conectando. Yo los dejo y nos vemos al final. Que esté muy bien. Perfecto, bueno, Francisco, disculpa Patricio, muchas gracias de antemano por la invitación, la reitero. Creo que este espacio es súper importante, es un gran foro, se ha convertido en un gran foro para mostrar tanto nuestra oferta, pero también un poco cómo está funcionando y cómo ha ido innovando, ¿no? El ecosistema fintech y el ecosistema financiero, tanto, nosotros que estamos instalados en México, pero también operando en toda Latinoamérica, entonces nos hemos dado cuenta de cómo la pandemia, aunque suene quizás ya cliché, ¿no? Pero viene como un poco a reforzar y también acelerar, ¿no? Todos estos cambios tecnológicos que se han ido ocasionando producto de esto. Y no solamente cambios que vienen desde el lado de la innovación tecnológica, también hemos visto que ha habido un movimiento bastante grande en torno a, quizás hablando legislativamente hablando o en regulatoriamente, hablando, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, Chile, no sé, que está innovando ahora en una ley fintech, justamente para poder estos, por ejemplo, modelos novedosos que se vayan a ir creando en torno a la tecnología o diferentes, como nuevas maneras de poder generar inversión o nuevas maneras de poder acercar un poco la finanza a la gente y con con uno de los principios básicos que nos inspiran a nosotros, que es la inclusión financiera. Un poco en torno a eso, Patricio, hoy te queríamos hablar de una tecnología que nosotros estamos desarrollando, que es la tecnología Match on Card, que justamente viene a robustecer nuestros procesos de validación de identidad, que creemos que es algo que ha cobrado mucho auge, sobre todo ahora en las contrataciones no presenciales, las contrataciones remotas, y creemos que es un gran foro para dar a conocer un poco más de esta tecnología y un poco más también acercar a la gente a estas cositas que muchas veces se ven muy lejanas, pero que muchas veces el día a día en nuestras operaciones, ya sea financieras o operaciones ante alguna aseguradora o cualquier trámite ante gobierno, muchas veces las tenemos ahí mismo, pero no sabemos cómo funcionan. Quería partir comentándote, para mucha gente ya nos conoce en este foro, pero bueno, hay muchos me imagino que no.
¿Qué es NAT Technology? NAT Technology es una empresa mexicana fundada en el año 2005 y justamente el objetivo es desarrollar plataformas tecnológicas para transformar la manera en que vamos a realizar acuerdos de manera remota, pero también nunca olvidando la seguridad, que es uno quizás de los pilares básicos que nosotros queremos incluir dentro de nuestra filosofía. No olvidar, quizás mezclar un poco la experiencia de usuario con la seguridad, porque muchas veces esta simpleza que quizás queremos generar en la experiencia de usuario no va de la mano con esta seguridad, ¿no? Y justamente nosotros queremos mezclar esos dos mundos. Platicarte rapidísimo que tenemos ya presencia en bastantes países de Latinoamérica, en lugares estratégicos para nosotros, como es Santiago de Chile, en Lima, en Bogotá, Colombia, en Estados Unidos, y tenemos otras oficinas, como por ejemplo en Ecuador, en Panamá, que son de representación, pero ya básicamente hemos aterrizado justamente hace 2 años en Latinoamérica con mucha fuerza, entendiendo justamente que los dolores que inspiran o los dolores que aquejan al mercado financiero en México son muy similares en toda Latinoamérica y han generado las mismas como problemas, ¿no? Como fraudes, estafa, y esto ha mermado bastante la confianza de los usuarios y del mercado. Entonces, justamente ese es nuestro foco, tratar de ayudar, de ser un auxiliar de las entidades financieras para poder subsanar de alguna manera estos grandes males que aquejan, ¿no?, al mercado financiero. Aquí estamos mostrando una gráfica que es bastante ilustrativa respecto a lo que les comentaba, y que el panorama actual en Chile de defraudaciones aumentó, por ejemplo, el 29% el año 2019 y un 89% si se consideramos nada más los primeros 5 meses del año 2021 comparado con el año anterior, es decir, con el año 2020. Sin duda son cifras, que a ojos de cualquier persona, no hay que ser experto, son bastante alarmantes, toda vez que justo la pandemia vino a acelerar y vino a acrecentar este tipo de transacciones a nivel electrónico, de experiencia personal. No sé, yo nunca había comprado, por ejemplo, en una plataforma como Amazon, y la pandemia, el hecho de estar encerrado, obviamente obliga de una u otra manera, o no te obliga, pero te dan ganas de meterte ahí a todas las plataformas y empezar a comprar. Y claro, yo no había comprado entendiendo estas como dificultades de seguridad, cómo ingreso mi tarjeta, en cómo luego los datos dónde quedan, en cómo se hace el manejo de esa información que es confidencial. Pero claro, la pandemia justamente llevó a que muchos que no estábamos en este entorno digital o generar transacciones a nivel digital, sí nos motiváramos y sí viéramos una posibilidad, y luego de utilizarla muchos ya nos quedamos, ¿no? O sea, muchos empezamos a entender que detrás de esto existe bastante mecanismos de seguridad, bastante regulación, pero todavía entendemos que hay mucho por hacer, y eso es un poco el pilar que sostiene a nuestra empresa. Y en base a esto hemos creado bastantes iniciativas que les voy a platicar en un rato más cómo hemos venido solucionando todos estos problemas. Otra estadística, por ejemplo, en Chile, es la tasa de victimización por suplantación de identidad en cuentas bancarias o tarjetas de crédito. El 2020, los fraudes por suplantación de identidad crecieron en un 38% con respecto al 2019. Nuevamente cifra bastante ilustradora y bastante enfática respecto a que este tipo de fraude, este tipo de delitos van a ir creciendo si es que no, como mercado, no empezamos a entender y a manejar la tecnología dentro de nuestros procesos, puesto que sí, al final, como crece en este tipo de tecnologías, también van creciendo a veces muchas diferentes maneras o diferentes formas de tratar de defraudar al regulador o a las tecnologías que se van generando. Esta es una estadística que lo encuentro súper interesante, porque no habla tanto de una estadística, claro, en este caso de defraudación, sino que cómo el mercado tecnológico y en especial cómo las soluciones de validación de identidad, en específico biométrica, han ido creciendo y cómo se proyecta este crecimiento. No quiero aburrirles como comentando número por número, pero si nada más nos enfocamos en el total
de cuánto va a valer el mercado proyectado para el año 2024, podemos ver que está tasado el mercado de identificaciones de biométrica de identidad en $20,000 millones de dólares, digo, un poquito más, pero esto es bastante diludizador respecto a cómo nosotros vemos el panorama digital, cómo nosotros creemos que este tipo de soluciones van a cambiar el mercado y cómo se proyecta, ¿no? O sea, va a ser un mercado bastante atractivo para las empresas de tecnología, tomando en cuenta todos los índices que les comentabas un poquito, ¿no? La defraudación de identidad, la suplantación, el spoofing que pueda existir dentro de la entidad financiera, y creemos que las entidades financieras justamente deben tomar en cuenta estos índices para empezar a tomar medidas y tomar política interna respecto a de qué manera van a poder generar procesos un poquito más seguros y cómo poder mermar de una u otra manera todos estos indicadores que son, digo, alarmantes no solo en Chile, sino que también en el resto de Latinoamérica. Ahora les quiero comentar qué es lo que está haciendo NAT, qué es lo que está haciendo la empresa NAT Technology, tanto en México como en Latinoamérica, justamente para que todos estos procesos y toda esta información que yo les mencionaba, que en algunos casos es alarmante, en otras puede ser bastante auspiciadora si lo vemos desde un punto de vista, por ejemplo, del tamaño del mercado, pero lo que estamos haciendo nosotros hace ya bastantes años, como les decía, hace 15 años, es justamente tratar de generar procesos más seguros de manera remota. Creemos que esto es un poco lo que viene, ¿no? Y justamente tratar de que una entidad financiera pueda llevar un proceso end-to-end, por ejemplo, de onboarding de un nuevo cliente financiero y colocar un producto ante un nuevo cliente financiero de una manera totalmente electrónica. Sacar a la gente quizás del escritorio del ejecutivo bancario, donde muchas veces, digo, no sé, yo sí pensaba en la banca hace 10 años, ir a un banco a sacar una tarjeta de débito era un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, digo, uno pronosticaba todo su día, que sabía que iba a estar haciendo las filas, agarrando el ticket de espera, quizás no iba con los papeles suficientes, y justamente nosotros hemos querido poder que este proceso sea armonioso, que sea sin fricción, que sea amigable y que sea totalmente remoto. Para esto nosotros partimos, hace 4 años creamos una firma que es la firma Autógrafa Digital. Creo que en este foro ya muchos nos conocen por eso. Es quizás la herramienta que nos permitió aterrizar en Latinoamérica. ¿Qué es la firma Autógrafa Digital? Justamente como su nombre lo indica, es una firma que está estampada sobre un dispositivo electrónico, puede ser una tablet o un celular, y al cual nosotros le podemos obtener biometría, es decir, elementos como puntos de ataque, como la velocidad, como píxeles por segundo, por ejemplo, que generan mayor seguridad ante un juez, por ejemplo, en base a de quién viene el autógrafo, que en términos legales sería la atribución, ¿no? Garantizar que esta firma proviene de quien dice ser. Y además de esto, nosotros le agregamos, para robustecer esta firma autógrafa, un videoacuerdo, que en términos del Código Civil es una manifestación expresa, Código Civil chileno, perdón, y que también se plasma en todos los países de Latinoamérica, el hecho de la manifestación expresa de la voluntad. Y justamente este videoacuerdo, esta videograbación que tenemos al firmante firmando delante del celular, y prendemos la cámara y firma un acuerdo respecto a, puede ser un acto jurídico o un contrato, y se graba aceptando los términos de constituye una prueba totalmente segura y fehaciente respecto a la atribución del firmado, que son básicamente los dos principios, o las dos funciones básicas de una firma, ¿no? Que es identificar al firmante, pero por otro lado también identificar la manifestación de esta voluntad, de que la persona sí está realmente accediendo a firmar este contrato. Entonces, eso por un lado es firma autógrafa digital. Bueno, también mencionar que todo este proceso de firma autógrafa nosotros lo sellamos con una constancia de conservación que viene emitida por una entidad acreditada. Por ejemplo, en Chile la entidad que acredita es el Ministerio de Economía, acá en México es la Secretaría de Economía, en Perú es Indecopi. Entonces,
justamente nosotros queremos garantizar otro principio básico en esta firma, que es la integridad. Es decir, asegurar que quien firmó, que las partes que firmaron no van a poder modificar este contrato posterior a su firma. Entonces, con eso nosotros generamos esa certeza y venimos a robustecer el mercado de las firmas electrónicas en términos de la legislación chilena, justamente generando seguridad en ese proceso, ¿no? Que es justamente quizás la parte final del proceso. Luego les voy a hablar del proceso, por ejemplo, no sé, de un contrato bancario. Luego les voy a hablar de las soluciones de validación de identidad que quizás temporalmente son anterior, ¿no? Pero dentro del mercado de firmas, luego nosotros desarrollamos otro producto que es Pagaré Blockchain, que es un producto bastante novedoso. El Pagaré Blockchain, ¿qué es? Es justamente este título de crédito, este título de valor que va a poder circular de manera segura sin la necesidad de que haya un tercero, ya sea, por ejemplo, en términos de la legislación colombiana de Ceval o en términos de la legislación chilena, un notario, que garantice que la circulación de este pagaré y que la unicidad de este pagaré es única. ¿Y qué hacemos con Pagaré Blockchain? Toda la circulación de este pagaré nosotros la registramos justamente en esta plataforma tecnológica que funciona como un tercero descentralizado para generarle certeza a las partes de que este pagaré es único, de que no va, por ejemplo, exigirse un doble pago respecto a este, o no se va a endosar doblemente este pagaré. Entonces, creemos que este tipo de plataformas en Latinoamérica van a ser de gran ayuda justamente porque quizás tradicionalmente hemos entendido que el pagaré necesariamente tiene que ser físico, ¿no? Y estamparse una firma sobre el título valor, y si hay una circulación, dar vuelta el pagaré y en el dorso plasmar esta circulación. Y una vez, por ejemplo, un cliente nos preguntaba, oye, pero este pagaré blockchain, ¿y qué pasa con la información? Si se llega a perder o no. Y ni siquiera le contestamos nosotros. Justamente fue el área comercial de esta empresa que le contestó a su equipo tecnológico y le dijo, a ver, créeme que tener un pagaré blockchain registrado en esta tecnología es mucho más seguro que tener una pila de, qué sé yo, 2,000 pagaré en una bodega donde se te pueden quemar, donde se te pueden perder, donde alguien puede entrar y simplemente tacharlo o romperlo si es muy malintencionado. Entonces, y esa respuesta la verdad que es bastante ejemplificadora de cómo nosotros vemos la tecnología, pero también cómo otras personas que no están quizás metidas como en el ecosistema tecnológico, también la ven, ¿no? Que todavía tienen ese miedo, tienen esa desconfianza respecto a estos procesos. Y este foro, por eso encuentro que es bastante importante, porque justamente nos ayuda a acercar la tecnología a personas que quizás no están del todo mimetizadas con estos términos, donde no se ha permeado también suficientemente en la ciudadanía. Creemos que mediante este tipo de foros, lo reitero, podemos acercar todos estos procesos a ellos, ¿no? Y generar procesos mucho más eficientes. Ahora, como les comentaba, me gustaría hablar un poquito, como les decía, siento que la firma es el proceso último dentro de una contratación, pero nosotros luego nos dimos cuenta, en base un poco a la necesidad de nuestros clientes, de que justamente también la identidad y la identidad digital en la banca en específico son sumamente importantes dentro del proceso. ¿Por qué? Porque independiente de que tuviéramos el sistema más eficiente, más seguro para poder firmar un contrato y generar certeza a las partes, también necesitábamos ir un pasito antes, ¿no? Que es validar la identidad de esta persona, es decir, verificar y certificarnos de que la persona que está delante nuestro es quien dice ser. Y justamente nosotros hemos desarrollado una amplia gama de productos un poco tendiente a esa, y cubriendo esa necesidad, ¿no? Entender que la identidad es justamente todos estos rasgos o atributos personales que me identifican en la red y que generan una certeza con el tercero con el que yo estoy interactuando. Esta identidad digital quizás es
a diferencia de la física, varía un poco porque dependiendo del acto que yo vaya a ejecutar, mi identidad o los patrones o los atributos que van a ser importantes van a ser diferentes. Por ejemplo, si para la banca va a ser, no sé, el historial crediticio de una persona, o si la persona está en DICOM o en Buró para otros países de Latinoamérica, como le dicen, va a ser importante a la hora de obtención de un crédito, por ejemplo. Pero ese no va a ser importante a la hora de la obtención de, por ejemplo, un trabajo, hacer un onboarding laboral. Realmente eso no tiene mucha relevancia. Entonces, justamente, esto es lo que nosotros queremos ser auxiliares y coayudantes de este tipo de procesos para generarle certeza a la banca de respecto de con quién están contratando. Y todo esto nosotros lo inspiramos y todo nuestro desarrollo ha sido inspirado un poco quizás en la legislación mexicana, que les quería platicar un poco la experiencia mexicana en torno a la contratación en remota. Justamente porque ha sido bastante regulado y de manera muy taxativa y con reglas bastante claras respecto a cómo debe hacerse esta identificación no presencial. Y justamente la Comisión Nacional Bancaria es la que emite estas reglas en México, que en Chile sería el equivalente a la CMF, y establece reglas. Yo tampoco los quiero aburrir con taxativamente cómo va el articulado, pero reglas como, por ejemplo, verificar la CURP o el RUT ante la entidad que lo emite, que en este caso sería el registro civil en Chile, hacer una prueba de vida de la persona, es decir, identificar si la persona realmente está viva y no es una foto o no es una máscara. También tomar biometría de la persona, como pueden ser, por ejemplo, las huellas dactilares, e ir a la base de datos del INE y validar y confrontar estas huellas dactilares, y tienen que tener un porcentaje de 90% de correspondencia. Justamente este tipo de detalle, a este tipo de detalle llega la legislación mexicana, y en muchos países de Latinoamérica todavía estamos un poco al debe respecto a este tipo de legislación, ¿no? No está muy cubierto. Por ejemplo, Chile se cumple básicamente la RAN, que es la recopilación de normas de la CMF, a validar e identificar al cliente de manera bastante sencilla y con la herramienta existente, pero no existe, por ejemplo, la posibilidad de ir al registro civil y confrontar las huellas dactilares o hacer una validación facial. Se puede hacer, pero no está regulado. Entonces creemos que justamente este tipo de herramientas inspiradas en esta legislación pueden llegar a subsanar bastante de los problemas que aquejan a la banca, tanto en Chile como en Latinoamérica. Dentro de esto, de esta oferta de validación de identidad, nosotros hemos creado dos productos que son quizás los productos más completos que tenemos en cuanto a validación de la identidad de una persona, que es FAT Identity y FAT Videograbación. Me quiero quedar quizás en FAT Videograbación, que es justamente el producto más completo, y consiste justamente es un flujo end-to-end para hacer un onboarding remoto, tanto desde la captura de cédula, por ejemplo, del ciudadano, o la captura del RUT del ciudadano. Hacemos este escaneo y nosotros esta información la podemos confrontar con las bases de gobierno, mientras la legislación lo permita y las bases de gobierno tengan expuestos estos datos, confrontar esta información, hacer una prueba de vida. Además de esto, integrar una videograbación, es decir, una grabación en donde una persona, el cliente que está solicitando que se coloque un producto financiero, va a contestar ciertas preguntas que son las denominadas el formulario KYC, ¿no? Que es bastante... toda la banca lo utiliza justamente para identificar plenamente su cliente. Y todo este proceso termina con esta firma autógrafa digital, que es la firma que les mencionaba. Entonces pueden ver que es un proceso del todo seguro, es un proceso que por sobre todo saca a la persona del banco, de la sucursal bancaria. Y a nosotros, por ejemplo, este tipo de procesos nos ha ayudado mucho, y nuestros clientes de banco lo agradecen bastante, porque el día domingo se encuentran colocando productos. ¿Me explico? Es decir, la persona o fuera de horario bancario, que en Chile, por ejemplo, un banco cierra a las 2 de la tarde. Si no tienes mucho tiempo libre, quizás el ir al banco es un trámite que lo haces a las...
quizás pides el día libre para poder ir a sacar este tipo de tarjetas. Y luego, este tipo de soluciones nos ayudan bastante a generar este proceso, ¿no? A que una persona a las 6 de la tarde, saliendo de la oficina, pueda obtener una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito o cualquier otro producto. Entonces, este tipo de soluciones creo que pueden ser bastante llamativas para estos procesos. Y ahora les quiero dejar con Francisco Montalvo. Él es el líder de Presale, experto en nuevas tecnologías en la empresa NAT Technology. Él nos va a explicar y nos va a dar todos los detalles técnicos respecto a la tecnología Match on Card, que justamente viene a robustecer todos estos procesos de los que yo les comentaba, de validación de identidad y contratación en la banca, y a través de esta tecnología vamos a generar mayor certeza en nuestros clientes respecto al uso de todas estas plataformas. Adelante, Francisco. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por la invitación nuevamente. Y como bien lo menciona Matías, lo que buscamos con esta implementación de la tecnología Match on Card, la cual hablaré y les daré una breve introducción para quien no conozca qué es Match on Card. Esto es algo muy, muy bueno y una ventaja muy grande que tenemos en Chile con la construcción en sí de la tarjeta de identidad, es decir, con el carnet de identidad, que se tiene muy presente en otros países de Latinoamérica y en algunos no. Esta es una gran ventaja y una de las principales diferencias, ¿vale? Es decir, como ustedes saben, esta nueva generación de unos años para acá que tiene la cédula de identidad, que es como esta que tengo aquí, es una carnet real, donde esta tiene integrado un chip dentro del carnet, lo cual nos permite hacer ciertas operaciones dentro del chip. Es decir, si lo viéramos como términos coloquiales, es como si tuviéramos una mini computadora dentro de nuestra carnet de identidad, la cual nos va a permitir validar a la persona en el momento, es decir, en el tiempo real, haciendo uso del chip, podemos validar si la persona que está aportando el documento y la persona a quien el banco está haciendo el onboarding y está a punto de liberarlo en servicio, realmente es quien dice ser. Como lo dijo Matías, lo que buscamos es cambiar esto que estábamos habituados en Chile, donde teníamos que ir a la sucursal, donde hacer una fila, donde el ejecutivo, una vez que llegamos, nos pide nuestra carnet, nos toma la huella en el momento a través de un lector, y además que hace el match en ese momento, ¿vale? Pero esto no solamente es que el ejecutivo tenga un lector, tenga un lector de huella, un lector de NFC. Sabemos que muchas veces las estaciones de trabajo de los ejecutivos, pues, son bastante robustas, con muchos más equipos, además de estos dos que acabamos de platicar, ¿vale? Entonces, lo que estamos buscando es explotar esta tecnología que tenemos en esta tarjeta, más la desmaterialización de lo que es la estación de trabajo del ejecutivo. Es decir, con este tema de la pandemia que también se ha cruzado, que es una de las implicaciones que nos llevó a innovar y a generar este producto un tanto disruptivo, es llevar esa estación de trabajo a mi móvil. Es decir, todos sabemos que hoy en día con este amiguito, pues prácticamente ya no podemos hacer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas dependen de que portemos nuestro teléfono, y lo que buscamos justamente es echar mano y utilizar esta tecnología que la traemos con nosotros todo el tiempo, ¿vale? Y sobre todo asemejar la experiencia en la sucursal sin dejar de ser ágiles y sin dejar la seguridad a un lado, ¿vale? Entonces, recapitulando un poco, lo que vamos a buscar es, con esta nueva aplicación, con esta nueva tecnología, explotar lo que tengo en el celular y hacer uso de lo que ya existe en esta tarjeta, ¿vale? Vamos a reproducir un video que nos va a permitir observar un poco cómo va a funcionar la aplicación, ¿vale? Y es tan simple como capturar primero a través de una fotografía el ID, ¿vale? Lo vamos a ver aquí en el video. Vale, pues ¿cómo funciona? Básicamente arrancamos utilizando nuestro celular, como lo platicaba. Vamos a capturar una foto de la carnet por ambos lados. Y vamos a extraer datos. Es muy importante hacer esta acción porque nos va a permitir posteriormente hacer un cruce de la información. Como podemos ver aquí, vamos a capturar el frente de la carnet, ¿vale? Y luego el posterior, y a través de estos datos que vienen en la zona de lectura de máquinas, podemos identificar los datos que existen dentro del chip contra lo que está físicamente impreso en el documento.
Eso es muy importante porque es uno de los cruces de datos que nos va a permitir tener la seguridad de los datos, ¿vale? El segundo paso, como pueden ver, ya es la captura de las huellas a través de la cámara del dispositivo. Es decir, aquí ya estamos dejando de lado o ya no es un impedimento tener un lector físico de huellas dactilares. Es decir, ya existe tecnología que a través de la cámara de los dispositivos, prácticamente cualquier dispositivo y que tenga flash, podemos hacer la captura de las huellas. Esto es un avance muy importante en la tecnología biométrica, ya que, como lo mencioné anteriormente, ya estamos desmaterializando los lectores, sin dejar de lado la seguridad, sin dejar de lado la calidad de la captura de las minucias. Como ustedes saben, las huellas se componen de ciertos patrones, de ciertos puntos que son identificables y lo cual nos convierte en únicos. Entonces, con esta nueva tecnología también de huellas por foto nos va a permitir tener esta agilidad sin dejar de lado la calidad de la captura y sobre todo también esto tiene una implicación muy importante, que es algo que me gustaría puntualizar previo a culminar el video, que es la prueba de vida. Como bien lo mencionábamos, no podemos dejar de lado la seguridad sin tener el tema de portabilidad. En este caso, nuestra tecnología también integra un tema de prueba de vida donde nos permite identificar si las huellas que estamos capturando a través de la cámara se tratan de una persona viva o de algún material artificial, como pueden ser algunos silicones, algunos pegamentos, incluso la imagen impresa de una huella, de una foto de una mano. Nuestra tecnología permite validar que realmente se trata de una persona. Y con eso finalmente lo que hacemos es simplemente al acercar la carnet a la parte posterior donde está la antena NFC de los dispositivos, de mi smartphone en este caso, el chip lo que logra hacer es una comparación biométrica directamente en el chip. Es decir, al yo compartirle las huellas que acabo de capturar al chip, el chip simplemente me regresa un sí o un no. Y eso es algo muy eficiente, es algo muy seguro y es algo que nos permite trasladar la tarea que hace un ejecutivo en un escritorio a mi móvil en el momento y en el día que yo quiera. Como lo decía Matías, hoy en día esto lo puedo hacer un sábado en la mañana regresando de salir a correr, o lo puedo hacer un domingo en la noche porque la siguiente semana salgo de viaje. Entonces esto nos va a permitir desde mi hogar, desde el lugar donde yo esté, simplemente utilizando mi carnet y mi celular, hacer este mismo proceso de validación directamente en el chip de la carnet, ¿vale? Entonces esto es un proceso totalmente seguro, totalmente ágil y que se puede dar en cuestión de segundos, como lo pudieron apreciar en el video. Perfecto. Bueno, pues para avanzar un poquito en la presentación y ahondar un poco más en el tema de Match on Card, ¿qué cosas son las que se pueden hacer con el Match on Card? Uno es extraer la información del chip, es decir, poder validar también y cotejar la información, como les mencionaba, al tomar la foto y al aplicar un reconocimiento óptico de caracteres de la foto que se tomó de la cédula, es decir, lo que aparece impreso directamente en el documento, se puede hacer un cruce de información contra los datos que están escritos directamente en el chip. Entonces, eso nos permite corroborar que lo que está en el chip y lo que está físicamente impreso en el documento tiene un grado de similitud y que realmente se trata de un documento original. Es decir, ese análisis forense que se hace sobre la identificación le va a permitir a los bancos extender un nuevo canal de servicio hacia los usuarios existentes y nuevos usuarios que quieran incorporar o que quieran solicitar un nuevo servicio del banco, pero sin tener que poner un solo pie en la sucursal, ¿vale? Y por segundo lado, hacer esta validación biométrica como lo platicábamos con las huellas dactilares. Este es un proceso totalmente nuevo, es algo que no teníamos precedentes, es algo que cambia a lo que estábamos habituados en Chile y que estamos seguros que va a extender mucho y que va a exponenciar la contratación de servicios, sobre todo en esta época que estamos viviendo de pandemia. Bueno, y como ya lo platicamos un poquito, ¿no? ¿Cómo beneficia la tecnología en la industria financiera? Pues esto nos va a permitir hacer un onboarding y validación de identidad a través de la lectura del documento de identidad. Es decir, ¿esto qué beneficios tiene? Que no dependemos, como lo mencionaba Matías en algún punto, que el registro civil o que la institución que emite este documento pues tenga alguna manera de decirnos si esa persona es o no es quien dice ser. Simplemente con que él porte su documento de identidad y nosotros podamos hacer la captura biométrica y biográfica de los datos,
le podemos permitir saber al banco si esta persona está tratando de cometer un fraude o realmente es la persona que dice ser. Esto obviamente contribuye a la disminución del robo de identidad, el tema de usurpación o incluso liberar servicios a alguien que no es, y por lo tanto pues tener ahí un tema de controversia o un tema de incremento en las estadísticas que no favorecen nada al sector financiero, ¿vale? Y por último, un tema de eficiencia operativa, lo cual nos va a permitir agilizar la entrega de productos y los servicios financieros para extender a estas personas que hoy en día estamos muy acostumbrados a hacer todo con nuestro celular y que quizás, como Matías lo mencionaba, o no tenemos tiempo de acudir a la sucursal o simplemente ya estamos muy habituados al uso de la tecnología y esto coadyuva a agilizar los procesos, a tener una mejor experiencia sin dejar de lado la seguridad, que es algo muy importante. ¿Vale? Por lo tanto, aquí es donde me gustaría que los empezáramos a escuchar, a saber si tienen preguntas al respecto, qué les parece la tecnología, si creen que coadyuva a agilizar los procesos de validación de identidad, pero sin dejar de lado la agilidad, explotando estas tecnologías que cada vez vienen en más auge, ¿no? Cada día los dispositivos tienden a ser más económicos, con mayores prestaciones, entre ellas esta antena NFC que nos va a permitir comunicarnos con nuestro carnet, simplemente haciendo un toque con mi dispositivo, ¿no? Que eso es algo súper fabuloso. Buenísimo, perfecto, Matías y Francisco, muchas gracias por su charla, que en definitiva, como ustedes lo comentaron, producto de toda esta digitalización que estamos viviendo, obviamente el tema de fraude y todo lo que estamos viviendo también con la suplantación de identidad es un tema real que va en aumento y que no va a parar. Así que la idea es ocupar tecnologías que nos apoyen, ocupar tecnologías que también nos sirvan hoy día para todos estos procesos que nosotros estamos revisando y que estamos utilizando hoy día como clientes y que también como empresas estamos enfrentando. Y ya tenemos varias preguntas para que nos ayudes, Matías, para que nos ayudes, Francisco, a responderlas. Ustedes me van comentando quiénes nos pueden apoyar. Voy a volver acá se me corrió un poco el tema y tenemos las primeras preguntas de Cristiano, donde nos dice, ¿esto sirve también para la ley argentina? ¿Lo validan contra el RENAPER? Y Sebastián sobre lo mismo nos dice, consulto de y para Argentina, ¿funciona? Cualquier duda que tengamos también Matías y Francisco, esto lo podemos responder después y le mandamos un correo a Cristiano y a Sebastián. Sí, pues es una pregunta bastante importante y bastante interesante, ¿no? Claro que sí lo podemos hacer en Argentina. De hecho, ya tenemos casos de éxito donde hemos validado la información extraída justamente del ID hacia RENAPER. El tema de los documentos que también tengan chip, afortunadamente es una tecnología que está estandarizada, ¿no? Es decir, que los chips tienen cierta estructura de comunicación, lo cual nos va a permitir hacer una lectura ágil en cualquier país donde se tenga un carnet con chip. Buenísimo, buenísimo, Francisco. No sé si quieres complementar, Matías, o pasamos a la siguiente ya pregunta. Comenta Francisco, nada más quizás complementar que justamente RENAPER tiene esta base de datos no expuesta públicamente, pero mediante acuerdos uno puede justamente acceder a estos datos, tanto datos biográficos de la persona, datos dactilares y datos de información biométrica facial que está ahí resguardada en RENAPER y por lo tanto podemos justamente integrar en todo este tipo de validaciones ante un flujo, por ejemplo, de videograbación o de Fat Identity, que ya les expliqué un poquito cómo iba, y vamos a robustecer esta captura de cédula, este OCR, esta prueba de vida, lo robustecemos comparando la información con información y con registros públicos. Buenísimo, buenísimo, Matías. Mira, y Snyder nos hace una pregunta con respecto al blockchain, que en un momento ustedes lo tocaron, donde dice, buenos días, ¿cómo trabaja el blockchain en este tipo de soluciones, teniendo en cuenta que generalmente blockchain está relacionado con las criptomonedas? Sobre todo que ustedes tocaron ahí algún tema de los pagaré con blockchain. Bien brevemente, no sé, Matías, Francisco, ¿quién lo puede responder? Sí, digo... claro, el blockchain nace justamente como al alero de este tipo de tecnología de estas monedas, esta moneda blockchain que se le llama, ya puede ser por ejemplo Bitcoin, pero la tecnología blockchain
va más allá, ¿no? No solo resguarda la circulación de esta moneda y la creación de esta moneda, sino que se utiliza como un tercero descentralizado para generar confianza en cualquier transacción que se pueda llegar a generar. Justo en cada blockchain, como entendiéndose como en el español, como esta cadena de bloque, donde en cada bloque se va guardando una transacción y va quedando, encriptada para dar certeza a las partes. Actualmente nosotros no trabajamos en ese tipo de tecnología de monedas, de Bitcoin, por ejemplo, pero sí nuestro desarrollo FAT Pagaré Blockchain ya está a disposición tanto del mercado mexicano como del mercado latinoamericano, y estamos listos de hecho ya tenemos bastante, estamos trabajando, por ejemplo, en Colombia fuertemente con el pagaré blockchain, porque justamente la legislación lo recibe y lo recaba. Pero sí, actualmente este tipo de tecnología lo estamos implementando solamente como en títulos que circulan, ¿no? Eventualmente tendremos como otros desarrollos tecnológicos con esta plataforma que es súper interesante. Perfecto, buenísimo. Francisco, y tenemos otra pregunta que nos dice, ¿y qué diferencia habría con la firma electrónica, que también valida entidad y es un mecanismo autorizado para certificar el documento? Si quieres también contesto, Patricio. Sí, a ver, justo el principio básico quizás Buenísimo, de perfecto. la firma electrónica avanzada es la obtención de un certificado por parte del titular ante una entidad acreditada, que en principio viene a garantizar que quien usa el certificado es justamente quien tiene las llaves y quien tiene la contraseña. Entonces, nosotros como empresa entendimos que quizás esa tecnología tenía al menos una carencia muy básica, que era garantizar la atribución de manera totalmente fiable, ¿no? Porque, y esto es un caso súper común y siempre lo comentamos con nuestros clientes y se dan cuenta de a lo que vamos, ¿no? Que las claves, la contraseña de acceso a estos certificados, no solo la tiene el titular, que es como quizás la ley proyecta que así debe ser, ¿no? Como el deber ser, sino que la tiene el contador, la tiene quizás la esposa, la tiene, no sé, o la secretaria, el secretario. Entonces, bajo esa lógica, esta firma electrónica avanzada, utilizada por otra persona que tiene acceso a esas huellas, o sea, a esas contraseñas, sería no repudiable bajo la legislación latinoamericana, me atrevo a decir. Y justamente podría una persona utilizar esas claves de manera maliciosa. Entonces, nuestra tecnología va quizás un poquito más allá y trata de firmar no con lo que tienes, que es como esta discusión básica en la biometría, ¿no? Sino que con lo que es justamente, como les decía, se prende la cámara del teléfono y la persona queda videograbada firmando su autógrafo. Además, se establece este video de acuerdo que genera esta manifestación expresa, y todos esos elementos carece la firma electrónica avanzada, básicamente porque la ley le otorgó esa característica o esa atribución de no ser repudiable, porque asume que las contraseñas las va a utilizar solamente el titular, pero todos sabemos en la práctica que eso podría no ser así. De hecho, por ejemplo, hay un caso bastante sonado actualmente en Chile, ¿no? El expresidente Eduardo Frei, que está siendo demandado por la empresa que administraba a su hermano, que utilizó su firma electrónica avanzada para firmar miles de documentos, y él ahora está desconociendo. Aquí la carga probatoria la tiene el expresidente, ¿no? En el que va a tener que demostrar que él realmente no firmó esta firma, no firmó estos documentos. Entonces, ese es quizás como el problema básico que nosotros le vemos a este tipo de tecnologías, como la electrónica avanzada, Patricio. Perfecto, buenísimo, Matías, muchas gracias. Y tengo otra pregunta de Cecilia, que todavía siguen llegando algunas preguntas más, donde nos dice, ¿y cómo se puede trabajar con estas soluciones de acuerdo a las regulaciones de cada país? En LATAM hay casos que puedan ejemplificar. Muchas gracias, Cecilia, por tu pregunta. Sí, o sea, justamente, la labor de mi área, que es el compliance en Latinoamérica,
es justo eso. O sea, adaptarnos a las regulaciones locales de cada país, ir entendiendo qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, como les comentaba. Por ejemplo, el registro civil en Chile tiene, no sé, solamente la posibilidad de validar la consulta del estado de cédula. Es uno de la información que nosotros podemos recabar del registro civil, pero nosotros no podríamos consultar con ellos biometría, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en México o de lo que pasa en Argentina, donde nosotros podemos confrontar y validar biometría obtenida de un cliente con bases gubernamentales. Es un caso. O, por ejemplo, el uso de los pagarés, en Colombia es muy usado el pagaré en blanco. Entonces, para nosotros fue un desafío el adaptar esta tecnología pagaré blockchain, en la cual justamente queremos garantizar en integridad, es decir, que no va a poder ser modificado posterior a la firma del suscriptor del pagaré, pero eso como que a nosotros al principio nos causaba mucho ruido con generar este pagaré en blanco que circulara y que posterior en el momento en que se fuera a ejecutar el pagaré, recién ahí es cuando se llena. Entonces ahí lo solucionamos, con una carta de instrucción que se añade como un documento accesorio al documento pagaré. Entonces, respuesta corta, tenemos como todo el departamento está pensado para poder adaptarnos a la realidad regulatoria de cada país. Buenísimo, perfecto. No sé si quieres complementar, Francisco. Sí, justamente como lo mencionaba Matías, también de este lado del área técnica lo que hacemos es validar e identificar qué países tienen bases biométricas centralizadas que nos permiten hacer esta testificación, ¿no? Que este es el nombre real de este proceso de testificar ante el ente que emitió el documento de identidad que esta persona es quien dice ser. Por eso empecé la charla mencionando que Chile tiene este caso muy particular, que aunque no hay un servicio de testificación, pues la testificación está aquí, ¿no? Y es lo que buscamos explotar con el Machón Card, testificar con el documento que emitió este ente gubernamental, que tanto los datos biográficos como biométricos están bien construidos y existen realmente de esta persona. Entonces, les podemos transmitir que tenemos mucha experiencia en cada país donde hemos estado implementando en Latinoamérica, que tenemos perfectamente identificado qué países tienen servicios de testificación, qué otros países no lo tienen, pero que armamos un flujo de validación de identidad tan robusto que las instituciones pueden quedarse tranquilas. Buenísimo, perfecto. Ahí, Javier, va relacionado un poco con lo que han dado respuesta, si lo tienen implementado en alguna parte. ¿Alguna de las tecnologías? Correcto. No, actualmente solamente en Chile, que es el por ahí va un poco la pregunta. País que tiene como, la posibilidad de hacer de leer el chip. En Perú también están empezando a utilizar una cédula con chip y, en Colombia también está la cédula digital que va a tener un chip, un certificado de firma, etcétera. Pero actualmente solo en Chile es donde tenemos como ready to go está la oferta Machón Card. Perfecto, buenísimo. Daniel nos pregunta, en México, un requisito de validez para las firmas electrónicas es que emitan mediante una empresa incorporada al directorio de prestadores de servicios de certificación acreditados de la Secretaría de Economía. Esa es una pregunta bastante común en el mercado de firmas, ¿no? Y tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento, la distinción entre firma electrónica avanzada y una firma electrónica simple, que quizás sería más apegado al concepto de FAT, de firma autógrafa digital. Y justamente esta distinción o esta certificación de la que nos preguntan es solamente una certificación que deben obtener las firmas electrónicas avanzadas. ¿Por qué? Porque la infraestructura con la que operan es una infraestructura muy regulada para garantizar que la emisión del certificado y las claves de este certificado operen de manera segura dentro de esta misma infraestructura. Entonces, solo la firma electrónica avanzada, así como en Chile el Ministerio de Economía emite esta certificación para los PSC, Indecopi en Perú, la UNAC en Colombia, solo abarca las firmas electrónicas avanzadas, las que operan con certificado. En ningún caso las firmas electrónicas
simples que operan básicamente por la libertad contractual y las condiciones con las que las partes quieran obligarse. Perfecto, buenísimo. Aquí nos pregunta Miguel, a ver si nos ayudas también, Francisco. ¿Qué pasa si extraen una fotocopia o foto de mi mano y me roban el carnet? ¿Cómo se da cuenta el sistema? Porque con la foto o fotocopia de mis dedos, alguien malintencionado puede utilizar o hacer el proceso de onboarding. Se caracteriza y como lo mencionó Matías, estos procesos de onboarding, como lo han visto, mucho de nuestras soluciones van tendientes a temas no presenciales. Y justamente todas las biometrías que nosotros capturamos en nuestras soluciones, que es tanto huella, rostro, voz, incluso, existe un estándar que es un estándar que nos permite validar la prueba de vida. Es decir, estas tres biometrías tienen la capacidad de que un sistema, un algoritmo robusto y certificado sobre este estándar pueda validar que la imagen que se está capturando realmente pertenece a una persona, que no se trata de un dedo falso, que no se trata de un silicón, que no se trata de una imagen impresa o incluso una imagen en digital, es decir, yo podría tener la imagen en una pantalla 4K, 8K, por ejemplo, y aún así yo no podríamos hacer o no podríamos burlar nuestra tecnología, ¿vale? ¿Por qué? Porque simplemente es una analítica de la imagen, además que en ciertos puntos del proceso de captura pide algunos movimientos, es decir, que yo aleje y acerque mi mano, que mueva un poco los dedos para validar que realmente este movimiento existe y es una persona a la que le estamos capturando en este caso la imagen de las huellas, ¿vale? Entonces, por lo tanto, al menos con nuestra tecnología que está certificada bajo este estándar que asegura la prueba de vida, es decir, valida una detección de ataque de presentación, que ese es el término técnico, puede tener la certeza de que aunque yo tenga una fotocopia, una imagen en muy alta calidad, no voy a poder burlar el sistema. Perfecto, perfecto. Mira, y sobre lo mismo, si mi teléfono cuenta con NFC, ¿pueden ver Porque mis las huellas viven dactilares dentro del chip, almacenadas, y existe un proceso que es un proceso de autenticación con el chip. Es decir, los chips tienen un tema de llaves, donde a través de las llaves yo puedo comunicarme con el chip, y mientras el chip no autentique esas llaves, no puedo hacer ninguna operación. Eso por un lado. Por otro lado, cuando la información se transmite del NFC al chip, lo que van ahí es un formato compacto. Es decir, no va una imagen, no va el nombre de nadie, simplemente van bits en unos y ceros de la representación de las minucias de las huellas, por lo tanto no es un dato que aunque yo me pueda robar, tenga forma de saber ni a qué huella pertenece, ni de quién es, ni tal. Eso pues como segundo factor importante. Y el tercero es que el chip solamente responde un sí o un no, es decir, una vez que yo le envío las minucias para que el chip haga la comparación, el chip ejecuta la comparación, me dice si es o no es la persona a quien le emitieron este documento coincide con las huellas, y en ese momento tanto el chip como el teléfono destruyen la información. Es decir, es un tema que la información nunca queda almacenada en ningún lugar, y una vez que se tiene la respuesta de sí o no, ahí termina la operación y se destruye. Perfecto, perfecto. Otra pregunta de Miguel. Ok, Nos dice, en ¿sus este caso la productos tienen certificación certificación PCI DSS PCI? está muy asociado al tema de información bancaria, es decir, pagos, transferencias, saldos, etcétera. Como lo pudo explicar Matías, nuestros productos están asociados a un previo posterior de la liberación del servicio, es decir, nuestra tecnología y nuestros productos están orientados a la validación de la identidad previo al otorgamiento de un producto, ¿vale? Entonces nosotros siempre hacemos como la semejanza del policía. Yo te voy a decir si esta persona que quiere un producto es quien dice ser, y una vez que este producto está liberado, ya es responsabilidad de la institución bancaria, que usualmente las soluciones que utilizan las instituciones bancarias sí están certificados sobre PCI. En resumen, nosotros no estamos certificados sobre PCI porque nunca transaccionamos datos bancarios o temas que justamente tengan que ver con esta certificación. Clarísimo, clarísimo. Digo, Ahí no sé si quieres complementar también, Matías. Bastante acabada la información que nos otorgó Francisco.
Perfecto, perfecto. Y me quedo contigo entonces, porque Jorge nos pregunta dónde quedan los datos registrados, en el chip, en el smartphone o en alguna otra parte. ¿Con qué tipo de Pregunta seguridad? es, ¿dónde quedan los datos registrados? ¿En el chip, en el smartphone o en alguna otra parte? Bien, los datos siempre permanecen registrados en el chip. Y como lo mencioné, los datos, al menos los Correcto. datos biométricos, son únicamente de consulta para un término de sí o no. Es decir, el chip nunca me va a entregar las huellas. El chip tiene la cualidad de hacer la comparación directamente en el chip, pero nunca me va a entregar las huellas, por lo tanto yo no me las puedo robar y llevármelas a algún otro lado. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es con el móvil hacer la captura, es decir, asemejar la función de un lector físico, y el chip está haciendo la comparación directamente sin entregar la información de las huellas al smartphone. Es decir, las huellas se procesan y se guardan directamente en el chip, nunca en el smartphone. Perfecto, buenísimo. Cecilia también nos pregunta, ¿cómo funciona la incorporación de este tipo de Bien, productos con los pues la bancos verdad es que ha y sido si ha muy bien aumentado su adoptada, sobre todo por lo que implementación mencionábamos durante a un este año? principio, ¿no? Con este tema de que ha sido pues, ha quebrantado el mundo en el tema del contacto físico y la liberación de los servicios. Esto representa una nueva forma de liberar servicios y de tener captación para los bancos. Es decir, ¿quién no tiene un smartphone hoy en día? ¿No? Y evidentemente eso lo que le permite al banco es aumentar un tema de liberación de servicios, adoptar nuevas tecnologías y ofrecer nuevos canales de servicio para todos sus clientes. Por lo tanto, no solo este año, desde el año pasado esto ha sido algo que se ha adoptado y implementado en muchos bancos y que ha sido bien recibido por los clientes, sobre todo por el tema que yo hacía mucho énfasis, ¿no? No dejar de lado la seguridad, pero en un proceso bastante ágil y bastante común. Perfecto. Juan nos pregunta también, Matías, A ver, ¿cómo se pensando, aseguran bueno, que para la interpretar la DNI pregunta, sigue entendiéndola siendo en válida? términos de la legislación chilena, existe la posibilidad de consultar el estado de la cédula, es decir, si todavía no ha sido, por ejemplo, caducada o ha sido reportada por robo, eh, claro, o ha vencido, ante el registro civil. Entonces nosotros también podemos integrar a todo nuestro proceso. Posterior, por ejemplo, del match on card, de la captura de cédula, esta consulta en línea al registro civil para tener la información de si sigue siendo válida esta cédula. Perfecto, buenísimo, buenísimo, Matías. Nos están preguntando también, bueno, Jaime se pudo subir tarde al webinar, pero los reiteramos a todos que va a estar disponible ya en la tarde en el canal de YouTube para que lo puedan revisar y obvio también que se puedan contactar con el equipo de FAT para seguir conversando, para que les hagan las demos, para que muestren un poco qué es lo que están haciendo. Y ya pasando a la pregunta de reflexión. Matías, y un poco qué es lo que están viviendo en Latinoamérica. ¿Cómo ven ustedes a Latinoamérica? ¿Estamos hoy día utilizando este tipo de tecnología? ¿Estamos siendo vulnerables con lo que estamos haciendo? ¿Y qué debemos hacer? Ahí, Para Francisco, Matías, la para que nos respondan reflexión, ambos. pero, digo, y como lo repito, suena muy cliché, pero la pandemia vino a acelerar y un poco a cambiar el set mind que teníamos quizá en Latinoamérica y donde todavía entendíamos que los procesos para ser seguros debían ser, digo, en papel, ¿no? Y delante del ejecutivo bancario, que quizá es un contrasentido porque cuando uno entiende estas tecnologías, cuando trabaja estas tecnologías, se da cuenta que las garantías de seguridad que hay respecto a cualquier transacción que uno quiera generar son mucho mayores. Entonces, creo que de a poco Latinoamérica lo está entendiendo, hay bastante avance. Creo que todo inspirado un poco en cómo se ha ido regulando en México, tanto la ley FinTech, la ley de comercio electrónico, y todas un poco se han ido sumando a esta cruzada. Entonces, digo, lo vemos bastante auspicioso, la verdad. O sea, creemos que de aquí a un par de años ya esperemos todo este tipo de foros no sean quizás para presentar tecnologías, sino como para discutir qué tecnología es mejor que otra, ¿no? Esa es quizás como la visión que nosotros tenemos y tenemos la confianza plena de que así va a ser, Patricio. Buenísimo. Francisco,
tanto en explotar. Yo creo que en los siguientes meses, si no es que el primer semestre del siguiente año, Latinoamérica tiene bastante potencial para utilizar estos modelos de validación de identidad que tenemos en otras partes del mundo, y creo que tienen las bases suficientes para empezar a explorar nuevos mecanismos, ¿no? Si bien los mecanismos presenciales y a los que están habituados ciertos países de Latinoamérica funcionan, hoy en día las reglas han cambiado en el juego, tenemos bastante tecnología de la cual echar mano que es muy segura, que pareciera que no, y eso es un tema que nosotros como proveedores de tecnología nos tenemos que encargar de validar y convencer y hacer pruebas y mostrar y prestar los juguetes, que así le llamamos nosotros a nuestros productos, para que la gente vea que realmente es seguro, que realmente, aunque yo tenga un smartphone y la información se está transmitiendo, no hay ningún riesgo en esta información y al contrario es un beneficio porque entonces nos permite expandir el uso, nos permite echar mano de nuevas herramientas, insisto, sin dejar de mano la seguridad y que el mundo va para allá y no nos podemos quedar estancados. Así es. Así es. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Francisco, por la charla, por contestar todas las preguntas. Se las vamos a enviar para ver si quedó alguna en el camino. Fue un chat bastante interactivo el día de hoy. Agradecerles también a todos los que se conectaron, a todos los que estuvieron durante la charla. Si quieren repetir este webinar, como ya lo pusimos ahí en el chat, va a estar disponible hoy en la tarde. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a todo el equipo de FAT. Sabemos que está por ahí Yuri también, quien forma parte del equipo que siempre está presente y apoyándonos. Así que gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Me despido de ustedes. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Matías. Fue un placer. Nos estaremos viendo. Que estén muy bien. Chao, chao.